Andrés Velázquez, soy ecuatoriano, guayaquileño, artista guayaquileño, estudié en el Instituto Tecnológico de Artes del Ecuador, terminé mi licenciatura en la Universidad de las Artes, he venido participando en algunos salones, concursos también dentro del nivel local, internacional también, y haciendo muestras. Es lo que puedo decir, no sé, Salón de Julio, el Plaza Batán, ¿cómo es? Premio Batán, perdón, de Plaza Lagos, también estuve seleccionado, gané el primer lugar de la Bienal del Luis Nova Naranjo. Mis muestras individuales fueron Los Tres Huéspedes, El Espacio y el Vacío, también en la Universidad Católica de Guayaquil. Y bueno, mi producción tiene que ver un poco con elementos arquitectónicos de poder, el paisaje y políticas, o sea, un poco la crítica a la política pública y todo ese tipo de elementos gubernamentales. Listo, no sé si es que quieres hablarnos un poco de la obra en la que estamos, un poco la explicación en general en términos. Bueno, la exposición en sí se llama Homo Ludens, que es el hombre que juega. En sí pensé en ese concepto porque nosotros como seres humanos empezamos de primera mano a interactuar con todos los elementos que conforman nuestro entorno y empezamos a darle sentido. El juego dentro de las dinámicas sociales es una de las plataformas con las que nosotros primero nos enfrentamos. Entonces a mí me interesaba un poco pensar el juego, pero desde una manera un poco más crítica. Y empiezo a pensar cómo el ser humano empieza a tomar decisiones. O sea, el juego del ser humano se empieza a volver siniestro conforme pasa el tiempo, por decirlo en la y todo ese tipo de elementos. Y empiezo a pensarlo desde un ámbito político, de las políticas públicas, de las decisiones, desde el orden bélico, las guerras y todo ese tipo de cosas. Entonces empiezo a encontrar elementos como que el ser humano empieza a perder un poco, a deshumanizarse y empieza a tomar un carácter animal. Entonces, o comportamientos irracionales, a cierto punto, por decirlo así. Entonces empiezo a explorar toda esa parte. Entonces por eso he pintado lo del búho, porque es un ave carroñera y trabaja en la noche. Entonces también me interesa desde dónde se pronuncia el poder, desde dónde se pronuncian las ideologías políticas o las decisiones políticas, pueden ser de distintos lugares. Por eso están los dados, el azar, la incertidumbre, el resultado, cómo pueden ser modificados los resultados. Entonces, por decir, la obra de ella se llama El Bufón de la Corte, hace alusión un poco a ese aspecto político, burlesco también, en cuanto a las sociedades. Entonces, ¿quién nos dirige? Si es un bufón y se burla de la sociedad. Entonces, es todo eso. Entonces, cada una de las piezas ha sido pensada, por decirla de la vuelta, que es el azar del ciervo. El azar del ciervo también corresponde un poco al aspecto animal del ser humano y quien caza, o sea, quien están acechando constantemente las ideologías políticas, las ideas políticas, de las políticas públicas, porque la política en sí la podemos ejercer todos. Entonces es un poco eso, ese aspecto de camuflaje. Quisiera ir un poco desmenuzando los conceptos que manejas, y uno de ellos es los espacios arquitectónicos y las estructuras de poder. A las estructuras de poder te refieres a las edificaciones, a los monumentos públicos. Gubernamentales, arquitectura gubernamental, todo lo que corresponde a la ornamentación de los espacios donde se manifiestan, donde sean las reuniones, los palacios, todo ese tipo de cosas. Entonces tomo ciertos elementos. Muchas veces no es de primera mano el espacio en sí retratado, por decirlo así, sino tomo ciertas características. Lo digo porque Patricio Ponce Garaycoa también juega con este concepto de los monumentos y las estructuras públicas, y lo hace desde el cuestionamiento y desde la duda de a dónde van esos fondos. Incluso tiene una obra que se llama Cementerio de Esculturas, creo que era, y pone todas las esculturas que han ido desapareciendo en Quito, al menos, de las que se van mal edificando, las que salen erróneas, y él lo que lo hace es desde la duda. ¿Desde qué punto lo trabajas tú? O sea, en ese caso es como una malversación también un poco de fondos, o sea, como hay una conveniencia, porque dentro de la cuestión
de cómo se manejan los fondos públicos. O sea, muchas veces hay ciertos artistas que los cogen para hacer monumentos, y muchas veces no son artistas, son personas que son literatos, son cualquier otra cosa, o sea, se desempeñan en cualquier otro tipo de rol social. Entonces, y lo único que hacen es contratar mano de obra y ya. Entonces, esos son intereses económicos, yo creo que también juegan un poco. O sea, a mí me interesa, en mi caso me interesa más el aspecto, ¿cómo te puedo decir? O sea, me interesa resaltar o tomar ciertos elementos, o sea, que de una u otra forma acentúen en un orden histórico. Es decir, muchas veces tomo monumentos de Grecia, Roma, todo ese tipo de cosas, y los trato de contextualizar, porque de una u otra idea, o sea, no trato de ser tan explícito con los pasos. Por decir, el bufón de la corte no termina siendo, puede ser aquí la asamblea, puede ser cualquier lugar en específico, pero es un lugar de donde se manifiesta entonces. Un lugar que todos sabemos, pero que no sabemos cuál es. ¿Cuál es exactamente? Porque constantemente estamos en cambio. Entonces, ese tipo de estructura de poder no necesariamente tiene un lugar fijo, y eso es lo que más me interesa. Es un lugar que puede ser muy abstracto, puede corresponder aquí o al otro lado del mundo. Eso de las referencias griegas, ¿cuáles serían y cómo las contextualizas o por qué? No, o sea, me interesa más la cuestión monumental, o sea, como ellos de una u otra forma resaltaban un poco la figura del poder. Entonces, desde ese aspecto es lo que me interesa, porque el monumento de una u otra forma ejemplifica a un soberano. Hablamos también de presentar paisajes naturales donde se denote la presencia humana o la actividad o el rastro humano. El rastro. ¿Podemos verlo aquí o es un juego que comparten todos? Esta es una sola pieza, por decirlo. La sala del ciervo corresponde a esa especie de aspecto de acecho, o sea, de caza, y esa deshumanización del ser humano. Entonces, desde ese aspecto sí, lo pienso así. Y más allá de todo eso es de dónde se manifiesta el poder. El poder se puede manifestar desde un lugar recóndito, por decirlo así. Hay muchos lugares, por decir, muy apartados, campestres o cosas así, por decirlo. En este caso son selvas. Hablamos de la deshumanización como esta parte humana en la que entra en contacto con la guerra, ¿no? Sí, puede ser. Con este odio. Entonces, considero que el humano por naturaleza es bueno. Es bueno. O sea, cuando dices que... Toma dos aspectos, o sea, puede ser bueno o malo. O sea, el ser humano está en constante cambio. Ok. ¿Y su relación con la política? ¿Y con los templos estos que crean religiosos y políticos? Esa relación... La relación de poder viene de distintos lados. O sea, puede ser desde la iglesia, desde podemos recordar la Santa Inquisición. Entonces hay una forma de ejercer el poder desde distintos puntos de vista. Puede ser la religión o desde las políticas públicas, puede ser así. Incluso la religión antes tenía mucho más poder dentro de las decisiones. Es saber cómo es el proceso de elaboración de una obra tan detallada que tiene tanto... Bueno, sí es complejo eso, porque en realidad lo que primero yo hago es cortar cada una de las cintas a precisión con un estilete, cada una, por decir que uno de esos círculos son cortados con estilete, cinta masking, uno por uno. Entonces cada una de esas formas, y lo que después hago es trabajar con un lápiz HB y hacer cada una de las líneas. Y después de eso sello el cuadro y empiezo a trabajar la parte de color. Entonces es como una especie de ida y vuelta. El dibujo lo hago y después saco las cintas, cubro, termino sacando. O sea, siempre estoy como jugando mucho con los modos de hacer de la pintura, o sea, explorando. Sí. ¿La geometría qué papel juega? ¿Como complemento o como una historia aparte? No, es un complemento. Es un complemento, o sea, la línea, el trazo, todo ese tipo de elementos fueron como aspectos del dibujo y la pintura que de una u otra forma yo fui explorando de primera mano. O sea, la línea es fundamental dentro del dibujo, pero siempre estoy tratando también de encontrar resultados dentro de la pintura.
una cierta identidad, por decirlo así. Sí, no sé, creo que sí nos habías dicho, pero quisiera que hablemos un poco más sobre esto del hombre que juega. Es esta hora de acá, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el hombre que juega? ¿Es a partir del proceso? El hombre que juega, o sea, juega con todo ese tema. El hombre siempre está jugando, por eso te decía, manipulando, jugando con los resultados, cambiándolos a su favor. Entonces, tratando de buscar un beneficio propio, por decirlo así. Bueno, esta obra en sí nace a partir de unos pedacitos de papel reciclado que yo tenía. Entonces empiezo a pensar cómo podía jugar también con otra idea más allá del dibujo y la pintura en lienzo o en arches o en soportes tradicionales, por decir en este caso. Y empiezo a jugar también un poco con los recortes de naipes. Cada uno de esos pedazos que ves son recortes de naipes. Entonces empiezo a jugar con esos patrones y tratando de identificar espacios, lugares arquitectónicos o jugando con esos perfiles imaginarios. Entonces empiezo a descontextualizar un poco el material. Y generas una nueva exploración, ¿verdad? Exacto. Es un nuevo proceso que viene en mi producción. Exacto, en tu producción. ¿Y este proceso a dónde crees que te lleva? Bueno, yo nunca preveo dónde me lleva un proceso de producción. En realidad, cada cosa corresponde a un lugar definido y creo que siempre estamos revisitando cosas. O sea, puede ser que estemos muy adelante como estemos trabajando en algo, pero de repente revisitamos algo que trabajamos hace mucho tiempo atrás y encontramos cosas interesantes, empezamos a explorarlo de otra manera. Entonces, yo no tengo nada definido dentro de mi producción, simplemente cada momento está en constante cambio. ¿Hay algún nuevo concepto que estés tratando de implementar o que te haya llegado? No, yo creo que eso lo voy a ir encontrando poco a poco. Que hoy en día, o sea, esta exposición de aquí corresponde un poco más a la parte visual, más que todo a despegarme un poco de lo que ya venía haciendo. Entonces, claro, sí, de otro tipo de producción. Genial, entonces ojalá podamos ver pronto a lo que conlleva este proceso, este nuevo proceso. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si quisiera regalarnos alguna conclusión o algún mensaje igual para quien te pueda escuchar, igual algún comentario sobre cómo ha sido tu experiencia con nosotros, aunque ha sido breve, pero creo que ha sido bastante detallada y hemos sacado bastantes conclusiones buenas. ¿Sabes? Bastante interesante, me parecen que tienen bastantes preguntas acertadas, o sea, que se adentran un poco en la investigación y tienen bastante noción también de las cuestiones en cuanto a identificación de las lecturas del arte. Entonces, me parece bien. Interesante. Bacán, Andrés, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y espero que podamos encontrarnos pronto. Muchas gracias.